Bueno, unidad número 4, accidentología vial, estudio de la vía. Los factores o elementos que intervienen en el accidente, la vía es el más estable. Si varía es por su constitución, por cómo está conformado, ¿no? Por el trazado y por la señalización. Circunstancias extrínsecas que modifican a la vía son los atmosféricos, los obstáculos y incidencias de carácter temporal. La constitución de las calzadas está para soportar las cargas y transmitirlas a las capas de terreno inferior. Ahora hay diferentes tipos de pavimento. Lo que hay que tener en cuenta es el tipo de firme. Hay dos tipos, firme rígido y firme flexible. El rígido, formado por base de hormigón, que tiene la cualidad de transmitir los esfuerzos a distancia, repartiéndolos a una gran superficie. Está formado por dos capas y una de hormigón de gran calidad. Sus ventajas son buenos para tráficos intensos y pesados y gran duración. Sus inconvenientes son que es caro, incómodo y de costo elevado precio de reparación y dificultosas. Y el firme flexible se forma por capas de materiales con poca resistencia a la tracción y por lo tanto la transmisión de las presiones se efectúa de un modo normal. Se ajusta a las deformaciones del terreno y bueno, como ventajas, es más barato, es menos incómodo y la reparación es más barata, duran menos y los tráficos pesados los terminan deformando. El pavimento está formado por la capa superior o firme, la que se halla en contacto con la atmósfera. Es la superficie de rodadura, cómoda y segura. Esta como misión tiene resistir la acción mecánica del vehículo y de los agentes atmosféricos e impermeabilizar el conjunto. Los pavimentos pueden ser de dos tipos, de cemento o de aglomerado. El pavimento de aglomerado está formado por un elemento granulado, árido, y un elemento ligante bituminoso, asfalto, betún o alquitrán. Los áridos deben cumplir misiones de consistencia en la mezcla, permitir la mayor adherencia posible de los neumáticos, ser resistente al desgaste del contacto con el rozamiento. También cuenta con el ligante. Es una mezcla que se hace en caliente y a una temperatura normalizada con la finalidad de conseguir la correcta dosificación y que se mezclen los productos. Bueno, el ligante es un producto bituminoso, o sea, es como betún, o sea que es como el asfalto, brea. Es una destilación surge de la destilación del petróleo, asfalto, betunes asfálticos o alquitranes. También los hay de materias carbonosas. Sea por calentamiento o por preparación espacial, se emplean en modo fluido y con ello proporciona cohesión, formando una película estanca, impermeable y a la vez elástica, y adhesividad, propiedad de pegar entre sí a los áridos. El alquitrán es más adhesivo que el asfalto, tendencia superior a envejecimiento, por eso es más barato, pero se tiene que tener más mantenimiento. Clasificación de los pavimentos: abiertos cuando presentan de un 6 a un 12% de huecos, o cerrados cuando los huecos son de un 2 a un 6%. Cualidades de los pavimentos: uniformidad, es uniforme y el perfil longitudinal y transversal difieren muy poco del perfil teórico. Esto brinda confort a los usuarios, disminuye los gastos de tracción, reduce el desgaste de los neumáticos y de la calzada misma. Otra cualidad: rugosidad, le da estabilidad a los vehículos, adherencia longitudinal y transversal, para el deslizamiento, tracción para el motor, adherencia y desaceleración, o sea, controlada. La rugosidad depende de los áridos, que sean angulosos, que se desgasten menos, y de la dosificación del ligante. Cuando existe exceso de ligante, la adherencia es menor. Del ligante dijimos que la brea, ¿no? Bueno, hay diferentes tipos, pero a base de petróleo, el alquitrán. Impermeabilidad para evitar el cuarteo de la superficie y las consecuencias que trae consigo. Bueno, drenaje: si el agua de lluvia se acumula sobre el pavimento se origina menor adherencia al neumático, disminuye la visibilidad de las marcas viales, molesta continuamente al usuario en la posibilidad de observar la situación en el transcurso de esa condición. Bueno, trazado. El trazado de una vía es su configuración geométrica. El trazado debe diferenciarse en planta y perfil. Trazado en planta supone su consideración a vista de pájaro, con los que abarca unas características de anchura, división y número de carriles, forma y clase de vía. Este es el trazado en planta. El trazado en perfil permite conocer
primordialmente las magnitudes de sentido vertical, pendiente, elevación, rasantes. Esta vista perfil, ahí ves la rampa, acuerdo parabólico, pendiente, acuerdo de desnivel. El trazado y los accidentes. El trazado influye en cierta medida en la producción de accidentes. Despistes en la vía por velocidad inadecuada, salidas de vía por monotonía, colisiones o embestidas e intersecciones, choques en estrechamientos, colisiones frontales por adelantamientos en cambio de rasante. Cualquier alteración en el trazado, como una curva o cambio de rasante, representa peligro potencial para los conductores. También la recta llana puede producir monotonía, que provoca sueño al conductor, por ejemplo, autopistas y autovías. Siempre que haya un cambio en el trazado de la carretera, viene acompañado de un fallo en el conductor o un defecto del vehículo. Bueno, seguimos con unidad número 4, estudio de la vía. Trabajo práctico número 5. Bueno, en el estudio de la vía tenemos que saber que es el elemento más fijo. Su construcción requiere periodos largos de tiempo y fuertes inversiones económicas. No es el factor más importante en el accidente de tránsito, pero las mejoras en las vías simplifican la tarea de los conductores y aumentan la seguridad. La vía influye a través de las siguientes características: desproporción de sus condiciones respecto al progreso técnico de los vehículos, o sea, los vehículos se mejoran y las calles no. Hacer carreteras antiguas diseñadas y construidas para vehículos con ciertas características de velocidad, carga y peso, así como la mala conservación y mantenimiento. Otro tipo de características que afectan a lo que influyen en el accidente de tránsito son el trazado de la vía, la clase de firme. El firme, superficie de la carretera o pavimento, es el material superficial permanente que sostiene el tráfico peatonal y vehicular de una vía o camino. En el pasado se usaban guijarros, adoquines, pero estos quedaron reemplazados por asfalto y hormigón, que permiten un paso más cómodo y una apuesta más económica, dejando los adoquines para lugares históricos. También las características de la vía, también depende si es una carretera, una autovía, una autopista. Eh, Otro elemento que influye en los accidentes de tránsito es la señalización, que en exceso puede conducir al error y si no existe o es deficiente puede suponer un punto negro. También se debe tener en cuenta las condiciones ambientales, ya que una cinta asfáltica deteriorada más un clima lluvioso eh, o sea, provoca más accidentes de tránsito. Se debe hacer un estudio de ingeniería en las vías para determinar los tramos y modificar, dependiendo de la gravedad, las características de la vía donde ocurren los accidentes. ¿Qué características tiene la vía? Control de accesos. ¿A qué se refiere? Comparando rutas comunes con autovías y autopistas, con control de acceso total, aumenta la estadística de accidentes. ¿Saben a lo que me refiero, no? Una circunvalación que desemboque en esa ruta, un camino que lleve ahí, en cambio una encrucijada común de campo, es distinto a que haya un distribuidor en un empalme con otra ruta. A eso se refiere el control de accesos. ¿Cómo se ingresa a la ruta, autopista o autovía? Bueno, también cambia el tipo de accidente, porque mientras que en rutas comunes se dan colisiones frontales y la participación de múltiples autos, en las autovías y autopistas los accidentes afectan a un solo auto, ya que desaparecen las colisiones frontales y embestidas. También el control de acceso, ¿no?, por la intensidad de tránsito. Varía de una ruta a otra. Cambia la frecuencia de los accidentes dependiendo si está desbordado o hay poco tráfico, variando entre colisiones entre varios vehículos o solo a veces despistes. En la autovía por lo general se da más despiste que no vas a ver choques frontales. Bueno, velocidad se distingue entre velocidad media de circulación y las velocidades medias de los vehículos, camión, automóvil. Si aumentan la velocidad media de circulación, aumenta la gravedad del accidente, pero no varía la frecuencia de los mismos. Pero por el contrario, la probabilidad de que un accidente crece al aumentar el valor absoluto de la diferencia de su velocidad con la velocidad media del tráfico. O sea, estamos hablando, si los autos eh, alcanzan una velocidad mayor no afecta tanto. Ahora, si los vehículos que andan lento en comparación con el resto de los vehículos provocan más accidentes. Por lo tanto, cuando se limita la velocidad de los excesivamente rápidos, teniendo menos importancia la disminución de la velocidad media, que es donde ahí está el problema. Secciones transversal. En carreteras la calzada única dejaron de utilizarse 3 carriles por considerarse peligrosas. Aumentan los accidentes cuando se llenan los 3 carriles.
Las más peligrosas son las vías de calzada única de 4 carriles, sobre todo cuando tienen giros a la izquierda. La anchura de los carriles también influye cuando es menor a 3 metros. O sea, mientras más fina, más problemática de accidentes hay. Bueno, el trazado en planta y alzado, las curvas horizontales con un radio menor a 400 grados se producen accidentes con mayor frecuencia que otros de menor curvatura. Si además coincide con rampas de gran inclinación, empeora las condiciones. Hay que entender que el trazado en planta y alzado es una vista de águila, mientras que la vista o trazado en perfil se pueden observar las pendientes, ondulaciones, elevaciones del terreno. El problema de accidentes en rampas es más importante en autopistas, con rampas del 4%, producen una disminución de la velocidad de los camiones que puede no ser percibida a tiempo por vehículos más pesados. El factor sorpresa puede provocar mayor cantidad de accidentes. Una curva de 500 metros puede generar más accidentes si está aislada que si fuera un camino con muchas curvas. Intersecciones y enlaces. El conflicto de varias corrientes de tráfico en las intersecciones da lugar a accidentes. Puntos peligrosos coinciden con las intersecciones, entre dos carreteras, por ejemplo. Estado de pavimento. Dificulta el frenado, la conducción, causa avería en los rodados. Como efecto positivo, los conductores aminoran la velocidad. Cuando las condiciones son excelentes, hay mayor cantidad de accidentes porque los conductores viajan más confiados. Bueno, diferencias entre firme y pavimento. El pavimento es la capa superficial que está en contacto con la atmósfera, que es esta que está acá. Que puede ser de cemento concreto, que son duros, rígidos, que aguantan el peso y en el tiempo, y pueden ser de bases betuminosas, como mezcladas con áridos, como las que tenemos acá de asfalto, que esas son más flexibles, son más fáciles de reparar. Bueno, básicamente es una capa base que tiene un bombeo del centro hacia los laterales. Algunas están sobre un lateral solo, que es el de la derecha de la banquina, otras están eh, hacia los dos lados. Bueno, esto es una cuneta. La plataforma es donde se encuentra emplazado toda la ruta. Y abajo está la capa de cimentación. Eh, Toda la parte de la explanación son capas de otros materiales. Bueno, para entender primero el pavimento. Para algunos es la capa superior del firme, la que se halla en contacto con la atmósfera, crea una superficie de rodadura cómoda y segura y tiene como misión resistir la acción mecánica de los vientos y agentes atmosféricos y tiene que impermeabilizar el conjunto. Otros denominan el pavimento como el conjunto de capas superpuestas. Nosotros llamamos pavimento al pavimento, la capa exterior, con funciones y comportamientos específicos para soportar condiciones atmosféricas y de transitabilidad y dar un manejo más seguro y placentero. Ahora, el firme es lo que nos interesa a nosotros, diferenciar pavimento y firme. El firme son las capas o sustratos que se encuentran por debajo del pavimento. Las capas se constituyen, el conjunto de firmes son la base, que permite soportar las acciones mecánicas, la subbase, que refuerza la acción de la base y drena las aguas filtradas, la capa anticontaminante, que evita en terrenos arcillosos que haciendo la arcilla hacia la subbase y la contamine, y la explanada o mejora o subrasante, que ofrece la subbase una resistencia de explanada. Ejemplo, en España se denomina firme, en el resto de Europa se denomina como pavimento, que es como el conjunto de capas. Eso no le dé mucha bolilla porque vamos a diferenciar nosotros pavimento como pavimento, el concreto, la parte superior, en contacto con la atmósfera, y los firmes son las diferentes capas que van a ser la base, la subbase, la capa anticontaminante y la explanada o subrasante. Bueno, la explanada es donde asienta el firme y está formada por el material con el que se ha hecho el terraplén. Es la tierra gris esa cuando están haciendo la ruta. Tierra arcillosa, creo que es. Cabe aclarar que también se la denomina subrasante. Tipos de firme. Firme rígido, la base de hormigón puede transmitir esfuerzos a distancia repartiéndolos a una gran superficie, formado por dos capas y necesita hormigón de gran calidad, lo que es caro y bueno para tráficos intensos y pesados con gran duración, pero incómodo de las reparaciones y elevado costo y dificultosas. Y puede ser también flexible, que son las capas de materiales con poca resistencia a la tracción y a la transmisión de las presiones,
Se efectúa de un modo normal, se ajusta a las deformaciones del terreno y tiene las ventajas e inconvenientes contrarios a los rígidos. O sea, son más baratos, pero duran menos. Otro tipo de firmes, adoquines, empedrados, suelo de cemento. ¿Qué características presentan? Los firmes flexibles, semiflexibles y semirrígidos. Estos tipos de firmes están formados por tres estratos: pavimento, base y subbase, que se asientan en la esplanada. La esplanada, así dijimos que era la capa esa de tierra que pisonean las máquinas, y a su vez pueden tener diferentes subcapas. Los flexibles están formados por materiales asfálticos y materiales granulares, y los pavimentos rígidos construidos de concreto, de cemento Portland y materiales granulares. Bueno, ¿cómo se encuentra construido cada uno? La más superficial es el pavimento y tiene como función principal soportar las cargas, tanto horizontales como verticales. Los más comunes están formados por mezclas bituminosas como asfalto, y si su espesor supera los 10 centímetros se suele dividir en una capa de rodadura y una intermedia. La siguiente capa es la base y su misión es la de absorber la mayor parte de los esfuerzos verticales. En función del tipo de tráfico rodado, podrá estar compuesta de ahorro artificial o de materiales granulares tratados con conglomerante. Bueno, acá se puede ver toda esta la tierrita que pone en la explanada, luego tiene una subbase, luego está la base, eh, y arriba la capa de cemento. Perdón, de concreto, cemento, pero es el pavimento. En este caso, la subbase es de suelo de cemento y la base de grava de cemento. Mirá, la capa intermedia es una mezcla bituminosa, o sea que este tipo de piso, la explanada puede ser que sea de tierra, pero este tipo de piso es para tráfico pesado, por los componentes de su base y la subrase. La subrasante no especifica en este caso. Pero acá dice, arriba suelo de cemento. Disculpe que no lo leí. Bueno, vista de perfil, esto que tenemos acá. ¡Oh! Por último, el estrato más profundo es la subbase, que dependiendo de la capacidad de soporte de la explanada puede o no ser necesaria. Su función es proporcionar un cimiento uniforme y normalmente está formada por zahorras artificiales. Eso es una mezcla de áridos total o parcialmente machacados, en la que todos los granos del conjunto de los elementos que la componen es de tipo continuo, o suelos estabilizados con cemento. La diferencia entre los tipos de firme viene dada por su espesor, siendo flexibles para mezclas bituminosas no superior a 15 centímetros, semiflexibles hasta los 20 centímetros de grosor, y semirrígidos si la base o subbase están tratados con conglomerantes y su espesor es igual o superior a 20 centímetros. Bueno, ¿cómo influye la impermeabilidad y el drenaje de los caminos? Es necesario para evitar el cuarteo de la superficie y las consecuencias que ello trae. Y el drenaje para que haya mayor adherencia del neumático, porque si no disminuye considerablemente y la visibilidad de las marcas viales y además molesta continuamente al usuario en su posibilidad de observar la situación en el transcurso de la conducción. Hasta hace poco se bombeaba la calzada. En la actualidad, con el aglomerado drenante se obtiene con una porosidad en los áridos que permite que el agua no se deposite en la superficie y se consigue que se evacúe a través de los huecos y hacia la banquina. Entonces, de esta forma, con estas mezclas de materiales porosos, mejora la adherencia. Evita también el agua proyectada y mejora la visibilidad. Otra ventaja de los aglomerados porosos es su menor sonoridad, que conlleva una mayor comodidad. Bueno, trazado en planta y en perfil. El trazado vial es su configuración geométrica. Se diferencia la doble acepción del término en planta y perfil. El trazado en planta supone su consideración a la vista de pájaro, con lo que abarca una característica de anchura, visión y número de carriles. Forma, clase de vía. En cambio, en perfil permite conocer primordialmente las magnitudes en sentido vertical, pendiente, elevación, rasantes. Tenemos la vista de pájaro, vista de planta y vista de perfil acá, con sus subidas y bajadas. ¿Cómo influye el trazado de las vías a la circulación? En la producción de accidentes, bueno, las despistes de la vía en curva por velocidad inadecuada, despistes por la monotonía en rectas y llanas también provoca sueño.
colisiones o embestidas en intersecciones, choques en estrechamientos, colisiones frontales por adelantamientos en cambio de la rasante, intersecciones. Para entrar en el cruce debería haber limitación de velocidad en función a la velocidad. Colocación de stop, evitabilidad de que más de un vehículo se cruce en el mismo punto. De ser posible, los cruces deben tener un ángulo cercano a los 90 grados. Evitabilidad de los giros de la izquierda, pasillos e islotes que permitan lo imposible la maniobra no permitida. Curvas. El peligro de la curva es que obliga al conductor a efectuar cálculos mentales para adaptar la marcha de un vehículo a la nueva disposición del camino. Las curvas sin peralte, la curva aislada de pequeño radio a comparación de todo el trazado, por ejemplo. Cambio de rasante. Rasante dijimos que era la, a nivel del mar, para arriba, para abajo. Afecta a la velocidad de maniobra de adelantamiento, de accidentes por alcance, donde vehículos de poca velocidad son embestidos de atrás. Rampas y pendientes. Las grandes pendientes incrementan notablemente el riesgo de los grandes camiones. Estrechamiento. Subsisten vías locales con las, eh, en algunos sectores donde entran en las ciudades o en algunas obras de fábricas, obras en construcción y también le ponen el cartel de provisorio. Es un estrechamiento.